Vamos a ver en esta exposición los contratos, la contratación administrativa, que es la administración pública para poder llevar a cabo determinados servicios o para la compra de determinados suministros, los cuales por el mismo no se puede, no puede auto autosuministrarse, tiene que contratar con, tanto personas privadas, personas físicas o personas jurídicas. Y es cuando, al ser, si nos basamos en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración servirá con objetividad a los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Por tanto, una administración pública, cuando quiera contratar con con un ente, con una persona física o jurídica, para que le proporcione el suministre o le realice un determinado servicio, esa contratación no puede ser arbitraria. O solamente para los contratos menores puede haber una concesión, una adjudicación directa. Si no, se tiene que someter siempre a los principios de licitación y de concurrencia, y se ha de siempre señalar la necesidad de esa contratación. Por tanto, la contratación pública está sometida a determinados principios y a determinadas garantías para que sea lo más objetivo posible el expediente de contratación y con quien se vaya a llevar a cabo dicha contratación, lo cual implica que no haya preferencias con determinadas empresas o con determinadas sociedades o fundaciones, que se intente buscar lo que es la eficiencia, la eficacia, la objetividad, la transparencia, la concurrencia, y que todos puedan tener la oportunidad de poder contratar con la administración pública. Por eso se sigue un expediente administrativo. Está vigente actualmente el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, tendremos que hacer referencia que en Cataluña se dictó el Decreto Ley 3/2016 de 31 de mayo de medidas urgentes en materia de contratación pública, para evitar la no transposición y lo que podía generar la inseguridad jurídica. La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, en 6 de abril de 2016, aprobó el informe 1/2016, en el cual se concretaban qué disposiciones de las directivas fuesen de aplicación directa. Para evitar dudas de interpretación, se emitió esta instrucción 1/2016 de 28 de abril de la Dirección General de Contratación Pública, la cual tiene por objeto concretar los efectos de la aplicación directa de determinadas disposiciones de las directivas 2014/23 de la Unión Europea y 2014/24 de la Unión Europea, de acuerdo con el informe 1/2016. Pero, no obstante, ni la instrucción ni el informe no resumen por sí mismos todas las dudas que pueda plantear esta falta de transposición, y de otro modo la aplicación directa de determinados preceptos de las directivas implicaban una modificación de la legislación básica con una importante repercusión tanto sobre la actividad contractual de la Administración de la Generalitat y de su sector público, como también en realidad con las entidades locales de Cataluña. Es el caso, por ejemplo, de la reducción de los supuestos en que se puede utilizar el procedimiento negociado sin publicidad. Así, el artículo 1 de este decreto señala que el objeto de este decreto es establecer medidas en relación con la aplicación de determinadas disposiciones de las directivas 2014/23 y la 2014/24 del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero sobre contratación pública, y por la cual se deroga la directiva 2004/18. Aquí nos habla de la contratación de gestión de los servicios públicos y de concesión de obra pública, el cálculo del valor estimado de las concesiones, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia. Las empresas licitadoras, las que se van a presentar, no están obligadas a acreditar documentalmente en el momento de la presentación de ofertas el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia. Los órganos de contratación deberán admitir una declaración responsable que sustituya la acreditación documental o el formulario normalizado de documento europeo único de contratación,
Para los contratos sujetos a regulación armonizada solamente se puede admitir como documento sustitutorio el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. Nos habla también de la división del contrato en lotes, de la valoración de las proposiciones, de las medidas de gestión eficiente en la tramitación y las causas de modificación de los contratos. Los contratos se pueden modificar cuando sea necesario realizar prestaciones adicionales que únicamente puedan llevar a término los contratistas por razones económicas o técnicas, o porque una nueva adjudicación pueda generar inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la administración. En cualquier caso, el límite máximo global de una modificación por esta causa sería del 50% del valor inicial del contrato. Ya centrándonos en lo que es en lo que vendría a ser en estos momentos, al no estar transpuestas, pues cualquier pregunta de examen que se pueda no se va, salvo un examen de secretariado, no se va a salir de lo que es aún el texto refundido que hoy está vigente. Por tanto, si nos basamos en lo que es el concepto de contrato administrativo, y nos centramos en la ley, vemos que en el título preliminar, el capítulo primero, nos habla sobre el objeto y ámbito de aplicación de la ley y los negocios y los contratos que estarían excluidos, y en el capítulo segundo ya nos indica los contratos del sector público. Si nos centramos aquí en el concepto de contrato administrativo y los diferentes tipos de contratos, vemos que la delimitación de los tipos contractuales en el artículo 5, la calificación de los contratos nos señala, nos pone de manifiesto que los contratos administrativos son los contratos de obras, los contratos de concesión de obra pública, los de gestión de servicio público, los de suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, los organismos y entidades pertenecientes al sector público. Se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en esta sección. Y los restantes contratos del sector público se califican según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les han de aplicación. Cuando es un contrato administrativo, cuando tú estás contratando con la administración, no va a ser un contrato administrativo cuando yo contrato con una sociedad mercantil, que va a ser un contrato privado, un contrato que se regirá por las normas civiles y mercantiles. Cuando contrato con una administración o con un organismo autónomo de la administración, me va a implicar el contratar, el llevar a cabo una serie de normas que si una administración se las quisiese saltar, se las podría saltar contratando con una sociedad que fuese una sociedad limitada con el 100% de sus participaciones, y se obviarían todos estos requisitos que al final pueden llegar a ser, pueden dilatar o pueden ser más engorrosos o ser objetivos, que es lo que pretende la ley. Centrándonos en el contrato de obras, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra, que esto es sencillo, o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el anexo 1, o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato puede comprender en su caso la redacción del correspondiente proyecto. Por obra se entiende el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. El artículo 7 nos indica cuál es el contrato de concesión de obra pública. ¿Qué quiere decir? La concesión de obra pública es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de alguna de las prestaciones a las que se refiere el artículo 6, que vemos, aquí hemos visto con anterioridad, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como las de conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista podrá comprender además el siguiente contenido: la adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funciones requeridas, las actuaciones de reposición y gran reparación. Y el contrato de concesión de obras públicas puede también prever que el concesionario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar y reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción.
En el supuesto de que estas obras vinculadas o accesorias pueden ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, estos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal en la forma determinada en los pliegos. Seguidamente, el artículo 8 ya nos habla de los contratos de gestión de servicio público. El contrato de gestión de servicio público es aquel en cuya virtud una administración pública o una mutua de acciones de trabajo encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumido como propia de su competencia por la administración o mutua encomendante. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales solamente podrán realizar este tipo de contratos respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. Las disposiciones de esta ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni aquellas en que la misma, dos preguntas buenas, ni aquellas en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública. Son dos excepciones. No son aplicables la ley a los supuestos en que la gestión del servicio se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público, ni de aquellas en que se atribuya a una sociedad de derecho privado. El contrato de suministro está puesto de manifiesto en el artículo 9 y son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Sin perjuicio de lo expuesto en la letra B del apartado 3 de este artículo, respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contratos de suministro los contratos relativos a propiedades incorporables o valores negociables. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente; los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos; la excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se consideran contratos de servicios. Por tanto, esto es una excepción típica de TES. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban de ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esto se obliga a aportar total o parcialmente los materiales precisos. El contrato de servicios, ¿qué es? Son contratos de servicios que cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. Miramos aquí la excepción anterior de los programas de ordenador. O dirigido a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro, lo que es diferente a lo anteriormente visto. A todos los efectos de aplicación de esta ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el hecho 2. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una administración pública o una entidad pública empresarial u organismo similar de las comunidades autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de este servicio o relacionados con actuaciones de interés general, comprende alguna de las siguientes prestaciones: la construcción integral e instalación o transformación de obras, la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas, la fabricación de bienes y la prestación de servicios, y otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la administración del servicio público. Solamente pueden celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto en la forma prevista en el artículo 134 que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. El contratista puede asumir en los términos previstos en el contrato la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar total o parcialmente los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento. Contratos mixtos. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase, se atenderá en todo caso para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. La sección segunda nos habla de los contratos que están sujetos a una regulación armonizada. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado en todo caso. Y los contratos de obras, concesión de obra pública, suministro y servicios,
comprendidos las categorías 1 a 16 del anexo 2, cuyo valor estimado calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 88 sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a las que se refiere el artículo 17. No obstante, no se consideran sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea su valor estimado que contratos, los que tengan por objeto la compra, desarrollo, producción o coproducción de programas destinados a radiodifusión, los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 146 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de defensa, los declarados secretos o reservados, la declaración de que el concurso de autoridad deberá hacerse de forma expresa en cada caso, y aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones. Ya el artículo 14 nos indica que los contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación urbanizada, el umbral, están sujetos a la regulación armonizada de los contratos de obras y los contratos de concesión de obra pública cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000. En el supuesto previsto en el artículo 88.7, cuando el valor acumulado de lotes en que se divida la obra igual o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado en la totalidad de los mismos. Y después de este pequeño rollito, entre los contratos de suministro sujetos a la regulación armonizada, están sujetos a la regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 135.000 euros cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, organismos autónomos o entidades gestoras y servicios comunes. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solamente se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo 3. Y 209.000 euros cuando se trata de contratos de suministro distintos por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto de los contemplados en la letra anterior. Los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada, el umbral en este caso, también están sujetos a regulación armonizada de los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 y 16 del anexo 2, cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades. 135. Cuando los contratos sean adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Y 209 cuando los contratos hayan de adjudicarse por entes, organismos o entidades del sector público distintos a la Administración General del Estado, organismos autónomos o entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Los contratos subvencionados sujetos a la regulación armonizada del famoso artículo 17 son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada, los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme al previsto en los artículos 6 y 10, respectivamente, que sean subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías siguientes, que son las que indica el artículo 17. En la sección tercera habla de los contratos administrativos y de los contratos privados. Y aquí nos determina los contratos administrativos. Tiene carácter administrativo los contratos siempre que se celebren por una administración pública, que son contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicio público, suministro y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. No obstante excepción, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del anexo 2 y los que tengan por objeto la creación, interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo, no tienen carácter administrativo. Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro de tráfico específico de la administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquellos, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contrato privado. Los contratos administrativos requieren su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la ley y sus disposiciones de desarrollo, y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las de derecho privado. Contratos privados tendrán la constitución de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de administración pública, pues no son contratos administrativos. Igualmente, los contratos privados los celebrados por una administración pública que tenga por objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del anexo 2, la creación, interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados en el apartado 1. Los contratos privados se requieren con su preparación y adjudicación en defecto de normas específicas por la presente ley, sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda, por razón del sujeto o entidad contratante. Jurisdicción competente. El orden jurisdiccional contencioso administrativo será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, a que se refiere el artículo 17, así como los contratos de servicios, las categorías 17 a 27 del anexo 2, cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros, que pretendan concertar entes, organismos o entidades sin ser administraciones públicas. Tenga la condición de poderes adjudicadores. También conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de recursos previstos en el artículo 41. El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, el cumplimiento y la extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuántas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta ley, que no tengan el carácter de administración pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a regulación armonizada. El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de los preceptos contenidos en la sección cuarta del capítulo segundo del título segundo del piso tercero será competencia del orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas, que con arreglo a lo dispuesto en dichos preceptos se atribuyen a la administración concedente y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo. El libro primero ya nos hablará de la configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. El título primero, disposiciones generales sobre la contratación del sector público. El capítulo primero, racionalidad y consistencia, la necesidad y idoneidad del contrato y eficiencia de la contratación, plazo de duración de los contratos. El capítulo segundo, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. El capítulo tercero, la perfección y forma del contrato. El capítulo cuarto, remisión de información a efectos estadísticos o de fiscalización. Y el capítulo quinto es el régimen de invalidez. Y el que se divide en sección primera, régimen general, sección segunda, supuestos especiales de nulidad. El artículo 38 son las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo anterior. El capítulo sexto ya es el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos. Y iría hasta el artículo 50, porque el título segundo nos hablaría sobre las partes en el contrato. Por tanto, hemos visto la ley que lo regula, que es el texto refundido de la ley de contratos del sector público, y en Cataluña hace referencia al decreto enumerado, que es el decret llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en materia de contratación pública. Y de aquí hemos visto cuáles son los diferentes tipos de contratos que hay, cada uno con su definición y la delimitación de contrato y delimitación de los diferentes tipos de contrato. Hemos hecho referencia también a los contratos sujetos a regulación armonizada, que normalmente pues, son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Siempre estarán, pero hay otros que se tiene que mirar el umbral. Esta es la pequeña diferencia. Hemos visto aquí una introducción, no ha llegado a la media hora, sobre un poco adentrarnos en el mundo de la contratación pública y ver cuál es su sentido. Sentidos que tienen que no todo el ayuntamiento se va a poner a fabricar bolígrafos, por ejemplo, ¿no? Bueno, visto esto, espero que os sirva y bueno, hasta la próxima.